Hola, buenas noches. Me presento nuevamente. Mi nombre es Paulina Ramírez Ramírez. Soy estudiante en la Universidad del Valle de Zamora en la maestría en Físico-Constructivismo y Fitness. Esta es la asignatura de evaluación, valoración y prescripción de la actividad física en Físico y Fitness, impartida por el catedrático titular, el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Esta es nuestra sesión número 3, en el cual vamos a abordar la continuación del análisis de la composición corporal. Vamos a hablar un poco del órgano adiposo y una pequeña revisión del artículo número 3 que vimos en la sesión. Yo cedo en la Piedad, Michoacán, y vamos a empezar. Retomando los métodos de la determinación de la composición corporal, vamos a continuar con los físico-químicos y en esta ocasión vamos a hablar de la espectrofometría de rayos gamma, la cual se produce cuando bombardeamos un cuerpo con neutrones, ya que determinados isótopos los capturan y emiten radiación en forma de rayo, la cual puede ser registrada. Cuenta la cantidad de potasio en el cuerpo mediante la radiación natural que emite el mismo cuerpo. Es decir, que no se agrega una radiación, pero es una radiación en una cantidad disponible similar a la natural que produce este. Y este método es extremadamente sensible y preciso del tejido no graso del cuerpo. Y dentro del procedimiento, el usuario se debe sentar o se sienta o se acuesta dentro del contador de cuerpo entero blindado para evitar la radiación de fondo. El dispositivo detecta y mide los rayos gamma emitidos por el 40 K potasio en el cuerpo a partir de la cantidad de radiación detectada. Los científicos pueden estimar la cantidad total del potasio en el cuerpo. Dado que la concentración de potasio en la masa magra es relativamente constante, el resultado se utiliza para calcular la masa magra total. En este caso, el hándicap de este método es que el dato de 68.1 kilogramos de potasio varía con la edad, sexo y el nivel de hidratación. También tenemos como método la espectrometría fotónica, la cual va a evaluar la densidad y el contenido mineral óseo de sodio y potasio. Y potasio muscular. Para ello, se irradia la zona con rayos gamma y se registra la radiación absorbida. La cantidad de radiación absorbida es directamente proporcional al contenido del mineral. Para la bioseguridad de la radiación fotónica dual, reduce la cantidad de radiación a la que se sometió el sujeto, exponiéndolo de 1 a 3 mREMs versus frente a los 5 mREMs del método tradicional. Esto es como una comparativa al método anteriormente mencionado, que es como una opción más actualizada y menos agresiva, por así decirlo, y reduce la cantidad de radiación emitida de 1 a 3 a la diferencia de 5. Dentro de los otros métodos de la determinación de la composición corporal,
está el de la activación de neutrones. Estos son los rayos beta que los vamos a identificar como radiación pura. Es una técnica que bombardea el cuerpo con neutrones para crear isótopos inestables que emiten rayos gamma. Esto nos va a permitir identificar y cuantificar elementos como hidrógeno, carbono, sodio, potasio, calcio, oxígeno. Y a partir de estos átomos se pueden estimar masas, proteínas, algunos de los elementos que vamos a identificar van a ser el carbono, nitrógeno y el calcio, que estos nos van a ayudar para estimar la grasa corporal, las proteínas y la masa mineral ósea. Por otra parte, también elementos como el hidrógeno, el oxígeno y el fósforo, algunos otros, nos ayudarán para obtener una imagen más completa del cuerpo. Considerando que la grasa contiene un 64% del carbono corporal total, si lo bombardeamos con neutrones se puede medir la radiación gamma de 12 carbohidratos. No es cierto, de 12 carbonos. La cuantificación de la masa muscular se hace a través de 40 neutrones, para el cual se asume un valor constante de 30.1 gramos sobre kilogramo. Pero este es un valor que depende de distintos factores. Inicialmente, la relación que existe entre potasio y nitrógeno, la cual es muy variable en las distintas partes del cuerpo, así también como la deshidratación y la densidad ósea. Este otro método del tipo físico-químicos es la excreción urinaria de creatinina, en la cual pues diversos autores consideraban la creatinina como un indicador de composición corporal. El 98% de la creatina, se encuentra en el músculo, y la creatinina es un metabolito que se encuentra en el músculo, y este es un valor constante. Por ello, la cantidad de orina podría llegar a ser proporcional a la cantidad de creatina que existe en el cuerpo. Casi toda la creatina se encuentra en el músculo esquelético. Esta se observa de forma invariable. Es convertida a creatina de forma irreversible, y esta es excretada en valores constantes. Tiene una influencia en ciertos factores como lo son el ejercicio físico intenso de corta duración, la alimentación rica en proteínas como el alto consumo de carne, pescado, y la fisiología individual del individuo. El 2% de esta creatinina procede en el músculo liso del cerebro y algunos otros órganos, probablemente también en el corazón. Y esto es una variabilidad individual, ya que cada persona excreta la cantidad de orina de acuerdo a situaciones multifactoriales que al final determinan un resultado muy específico.
Y vamos a considerar que 1 miligramo de creatina es proporcional igual a 0,88 kilogramos de músculo. Para lograr contabilizar la orina y poder extraer ese proceso, ese análisis de la composición corporal, se necesita registrar la creatina en varias tomas diarias de orina o una sola muestra de sangre. Cada miligramo de creatinina en plasma, voy a acercarlo, equivale a 0,88 kilogramos de masa muscular, con una correlación bastante alta de 1 igual a un 0,87. El problema es que la excreción de creatinina puede ser alterada, como ya lo mencionamos anteriormente, con dietas hiperproteicas, malnutrición o ejercicio intenso. Por otra parte, la metilhistidina es un aminoácido que se encuentra en el intestino y que tiene una mayor variación individual que la creatina. Su correlación con la densitometría es algo inferior a lo que la técnica de creatina, de un 87 a un 79. La masa muscular se obtiene aplicando la siguiente fórmula: masa muscular igual a 0,118 por menos 3 metilhistidina en 1 mol sobre día, menos 3,45. Vamos a continuar con otro método que va a ser el pesaje hidrostático o pesaje debajo del agua. Este es un procedimiento manual que utiliza básculas, un tanque o una gran cuba de agua, y el software en este caso se limita a realizar una fórmula matemática que, al ingresar los datos como lo es peso en tierra, peso bajo el agua, volumen pulmonar residual y la temperatura del agua, se calcula la densidad corporal y por ende nos puede arrojar lo que es el porcentaje de grasa. Se refiere a la medición de la composición corporal y a la estimación de la composición corporal a partir de la medición de esta. La composición corporal es el igual al cociente de la masa corporal, y el volumen corporal es medido ya sea por el desplazamiento del agua, que es el pesaje hidrostático, o el desplazamiento en el aire. De igual forma, la densitometría por inmersión se basa en el principio de Arquímedes, estimando la densidad a partir del volumen que se desplaza por la inmersión. Primero se determina el peso del individuo suspendido en el aire de forma seca. Se coloca en una silla suspendida por la balanza de precisión con el agua a nivel de la barbilla. Todo el aire de los pulmones se determina en volumen residual pulmonar. Para este se hace otra prueba, como lo puede ser la espirometría.
Después se baja al estante y se sumerge completamente durante 5 a 10 segundos. Mientras tanto, se lee el peso subacuático en la balanza. Esto se repite de 6 a 10 veces. Este proceso nos ayuda a determinar la densidad corporal y el volumen. El agua tiene una densidad de grasa alrededor de 1 gramo sobre mililitro. El cuerpo con una densidad aproximadamente de 0.900 gramos sobre mililitro, eso es un igual a que flotará. El tejido magro tiene una densidad aproximadamente de 1100 en adultos, lo cual quiere decir que se hundirá en agua, que se hundirá en el agua. Y vamos a pasar a hablar un poco de lo que es el órgano graso y métodos para determinar el índice de adiposidad. El órgano graso, además de su función como almacén de energía, también es un tejido que participa activamente en la regulación del metabolismo energético mediante la liberación de hormonas y citocinas llamadas adiposinas. Debido a esto, se ha sugerido que los fenotipos de adiposidad metabólica no siempre son determinantes de salud y de hecho se considera no sana. Y son causados principalmente por la disfunción de este tejido. Su impacto negativo sobre otros órganos no son necesariamente por su masa total. Y bueno, entrando un poco más a lo que es el órgano graso, lo vamos a interpretar o lo vamos a representar como tejido. Se me olvidó, ¿dónde está? A ver. Tejido adiposo. El tejido adiposo representa el tejido endocrino más grande del organismo y se puede clasificar en 3 tipos principales. El blanco, que presenta más del 95% de la masa adiposa. El color marrón, que representa del 1 al 2% de la grasa en humanos y se encuentra en pequeñas cantidades en regiones cervical, axilar y en regiones paraespinales. Y lo que es el tejido adiposo beige, que presenta células intercaladas dentro del blanco, del tejido blanco, que son capaces de transformarse en adipocitos de color marrón después de exposiciones al frío o estimulaciones adrenérgicas. Dentro de las características del tejido adiposo, vamos a comprender que los adipocitos blancos tienen una sola vesícula de lípidos, mientras que los adipocitos marrones y beige tienen una morfología un poco más multiocular y una alta densidad mitocondrial, que es útil para la disipación de energía a través de la respiración mitocondrial desacoplada. Entonces, aquí vamos a entender que el tejido blanco, que es el 95%, tiene una sola vesícula, mientras que el tipo de adipocito marrón es multiocular y se encuentra con diversas vesículas. Anatómicamente, la proporción del tejido
del tejido adiposo blanco se divide en compartimentos discretos, como por ejemplo, iniciando por el subcutáneo, que es el 80% del tejido adiposo corporal, y el visceral, que es un 12% del tejido adiposo corporal total. El compartimiento subcutáneo o hipodérmico se localiza principalmente en brazos, tórax, abdomen, glúteos y piernas. Y en los bebés o niños pequeños existe una capa subcutánea alrededor del cuerpo, que se considera un panículo adiposo. El índice de adiposidad disfuncional es lo que pudimos rescatar dentro del artículo que nos proporcionó, que esta es una fórmula el cual nos indica el estado del fenotipo de la adiposidad que puede contener el sujeto. Dentro de estas fórmulas nos da un indicador en donde 1.065 es el valor constante y un menor que nos puede determinar que es un sujeto metabólicamente sano, así como un mayor que 1.065 nos puede arrojar que existe una anormalidad cardiometabólica, que esta puede ser ajustada por la edad, el sexo o la determinación del uso del tabaco. Esta es la fórmula, que es la de hombres y mujeres, para poder determinar el índice de adiposidad disfuncional. Necesitamos estos datos previamente, que es saber el contorno de cintura, el parámetro del diámetro de cadera y exámenes de laboratorios previos para conocer los niveles de triglicéridos en sangre y el colesterol de alta densidad. Estos datos nos van a poder determinar si algún usuario, algún individuo, atleta, tiene un indicador de adiposidad disfuncional. Y dentro de los porcentajes de grasa ideal, esto va a variar según el deporte y según el género. Esto va a ir determinado. Uy, ya me pasó un montón. Bueno, voy a continuar lo más rápido que pueda. Profe, no sé cómo expone tan rápido. Yo me siento muy trabada. Pero bueno. Dentro de los conceptos de salud, la salud es un estado de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento y no solo ausencia de afección o enfermedad, por Milton Terris de 1987. La salud no es únicamente una condición biológica, sino que se configura como un bien social, cultural y jurídico en el cual intervienen